Hay trabajos que cambian dependiendo de la hora en la que los haces. Manejar de noche es uno de ellos. No es lo mismo recorrer la ciudad a las 6 de la tarde, rodeado de tráfico, luces y ruido, que hacerlo después de las 2 de la mañana, cuando todo parece detenido, como si la ciudad misma estuviera respirando más lento. Mi tío llevaba más de 6 años trabajando como conductor de aplicación y siempre decía que la madrugada era el mejor momento para ganar dinero. Menos tráfico, viajes más largos, mejores tarifas. Durante mucho tiempo eso fue cierto, hasta la noche en la que entendió que no todo lo que sube a tu coche pertenece a este mundo. Eran aproximadamente las 2:47 de la mañana cuando todo ocurrió. Él lo recuerda con exactitud porque después revisó varias veces el reloj del tablero, como intentando convencerse de que había alguna explicación lógica. Venía de dejar a un pasajero en una zona bastante alejada, casi saliendo de la ciudad, y tomó la carretera vieja de regreso. Ese tramo no es especialmente famoso, pero tiene algo raro. No es solo la oscuridad, es la sensación de vacío. No hay casas, no hay negocios, no hay movimiento. Es un camino largo donde lo único que te acompaña es el sonido del motor y tus propios pensamientos. Intentó encender la radio para no ir en completo silencio, pero solo encontró estática. Movió varias estaciones, subió y bajó el volumen, pero lo único que salía eran interferencias, como si la señal simplemente no existiera en ese lugar. Lo dejó pasar y siguió manejando, aunque ya empezaba a sentirse incómodo. Lo que más le llamó la atención fue que, después de varios minutos, no se cruzó con ningún otro coche, ni uno solo, ni de frente ni por el retrovisor. Era como si estuviera completamente solo en ese tramo. Fue entonces cuando la vio. Al principio pensó que era algo tirado en la carretera, tal vez una bolsa o algún objeto arrastrado por el viento. Pero conforme se acercaba, la figura tomó forma. Era una mujer. Estaba parada a un lado del camino, completamente inmóvil. No hacía señas, no gritaba, no parecía pedir ayuda. Solo estaba ahí, como esperando. Mi tío redujo la velocidad casi sin darse cuenta. No fue una decisión consciente, fue más bien una reacción automática. Cuando la iluminó con las luces altas, pudo ver mejor su aspecto, y fue en ese momento cuando sintió el primer escalofrío. Llevaba un vestido blanco, pero no limpio. Era un blanco opaco, manchado, con zonas oscuras, como si hubiera estado en contacto con tierra húmeda. Su cabello le cubría parte del rostro, pero lo poco que se alcanzaba a ver no parecía del todo normal. Había algo en su expresión que no encajaba, algo que no podía explicar. Pensó en seguir de largo. De hecho, empezó a acelerar, pero justo en ese momento la mujer levantó la cabeza. No fue un movimiento brusco, fue lento, casi antinatural, y aunque no podía distinguir claramente sus ojos, tuvo la sensación de que lo estaba mirando directamente, no pidiendo ayuda, no suplicando, solo mirándolo, y eso fue suficiente para que se detuviera. Bajó un poco la ventana, y en cuanto lo hizo, el ambiente cambió por completo. No fue una simple corriente de aire, fue un frío seco, pesado, que no solo se sentía en la piel, sino dentro del cuerpo, como si le hubiera atravesado el pecho. La mujer se acercó lentamente y habló, pero su voz no sonaba como la de una persona común. Era baja, arrastrada, como si cada palabra le costara salir. Le pidió que la llevara. Mi tío dudó. Sabía que no debía subir a nadie sin registrar el viaje. Sabía que ese lugar no era seguro y, sobre todo, sabía que algo no estaba bien, pero aún así, abrió los seguros. La puerta trasera se abrió, y aunque él esperaba escuchar el sonido de alguien subiendo, no escuchó absolutamente nada. Ni pasos, ni el movimiento del asiento, nada. Solo el silencio. Arrancó el coche. Durante los primeros minutos intentó hacer conversación, preguntarle de dónde venía o si todo estaba bien, pero ella no respondió. Lo único que se escuchaba era un sonido leve, casi imperceptible, como una respiración irregular desde el asiento trasero. Poco a poco, la temperatura dentro del coche comenzó a bajar. El parabrisas empezó a empañarse desde adentro,
algo que nunca le había pasado antes. Intentó limpiarlo con la mano, pero el vapor regresaba de inmediato. En un momento, por puro reflejo, miró el espejo retrovisor y desearía no haberlo hecho. La mujer no estaba sentada de forma normal. Estaba inclinada hacia adelante, con la espalda encorvada y la cara demasiado cerca del asiento delantero. Parecía observarlo fijamente, pero lo peor no era eso. Su vientre se movía de una forma extraña, irregular, como si algo dentro estuviera empujando con desesperación, no como un bebé, sino como algo que quería salir. Mi tío apartó la mirada de inmediato. Sintió náuseas, miedo, una presión en el pecho que no podía explicar. Pensó en detener el coche, pero en ese instante escuchó su voz nuevamente, mucho más cerca que antes, casi como si estuviera a su lado. Le dijo que no se detuviera, que ya casi llegaban. Después de unos minutos, le dio una dirección en una colonia vieja, de esas donde las casas parecen olvidadas por el tiempo. Antes de llegar, le extendió un sobre. Mi tío lo tomó sin pensar demasiado, pero en cuanto tocó su mano, sintió algo que lo marcó. No estaba fría como la de una persona viva. Estaba rígida, dura, como si no tuviera vida. Cuando finalmente se detuvo frente a la casa, sintió un alivio inmediato. El frío desapareció. El ambiente volvió a la normalidad. Se bajó rápido y fue a abrir la puerta trasera, pero al hacerlo, no había nadie. El asiento estaba vacío, pero el tapete estaba lleno de tierra húmeda. El olor era fuerte, como a tierra mojada mezclada con algo más, algo viejo. Con el sobre en la mano, caminó hacia la casa y tocó la puerta. Después de unos segundos, un hombre abrió. Su aspecto era inquietante. Ojeras profundas, piel pálida, mirada cansada. Mi tío le explicó lo que había pasado, y al ver el sobre, el hombre se quedó completamente inmóvil. No lo abrió de inmediato. Primero empezó a llorar, pero no de tristeza, sino de algo mucho más profundo, de miedo. Le dijo que no era la primera vez, que ya habían sido varios los que llegaban con ese mismo sobre. Dentro había una hoja vieja, amarillenta, pero la tinta se veía fresca. El mensaje era simple, pero suficiente para helar la sangre. Decía que pronto regresaría por él. El hombre le mostró una fotografía. Era ella, la misma mujer. Había muerto en esa carretera un año atrás, embarazada. Mi tío regresó a casa en silencio. No durmió esa noche, y al día siguiente, cuando limpió el coche, encontró algo que terminó de romper cualquier intento de explicación. Entre la tierra del tapete había pequeños fragmentos duros que no parecían piedras. Durante los días siguientes, mi tío intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio. Se repetía que manejar de madrugada, en una carretera vacía, con la mente saturada y el cuerpo agotado, podía jugarle una mala pasada a cualquiera. Intentó volver a su rutina normal, salir de día, tomar viajes cortos, mantenerse ocupado para no pensar en lo ocurrido. Pero hay cosas que no se quedan en la mente, se quedan en el cuerpo. Y lo que él había sentido esa noche no desaparecía, solo se transformaba. Al principio fueron detalles pequeños, casi imperceptibles, sensaciones que cualquiera podría ignorar si quisiera. Una ligera caída de temperatura dentro del coche sin razón aparente, incluso con el clima apagado. Un olor húmedo, como a tierra mojada, que aparecía por momentos y luego desaparecía sin dejar rastro. Pensó que quizá algo se había quedado atorado en los tapetes o en la ventilación, así que decidió limpiar el coche a fondo. Lo aspiró, desmontó los tapetes, revisó debajo de los asientos, incluso usó productos para eliminar olores. Todo parecía quedar limpio, hasta que al día siguiente el olor regresó. No fuerte, no evidente, pero ahí estaba, como algo que no se puede quitar porque no pertenece al lugar. Conforme pasaban los días, la incomodidad se convirtió en inquietud. Mi tío comenzó a evitar mirar el espejo retrovisor por largos periodos de tiempo, no porque hubiera visto algo más, sino porque sentía que si lo hacía en el momento equivocado, iba a encontrar algo que no estaba listo para ver otra vez.
Esa sensación de estar siendo observado, de no estar completamente solo, empezó a acompañarlo incluso cuando no estaba trabajando. En su casa, sentado en la sala, viendo televisión, tenía momentos en los que giraba la cabeza de golpe, convencido de haber escuchado un movimiento detrás de él, pero nunca había nada. Una noche, mientras intentaba dormir, escuchó un ruido seco proveniente de la calle. No le dio importancia al inicio, pensando que sería cualquier cosa, pero el sonido se repitió. Era un golpe metálico, siempre en el mismo punto. Se levantó, se asomó por la ventana y miró hacia el coche. No había nadie alrededor. La calle estaba completamente vacía. Sin embargo, algo no se veía normal. La luz interior del coche estaba encendida, aunque él estaba seguro de haberlo dejado apagado. Bajó lentamente, con esa sensación incómoda creciendo en el pecho, y cuando se acercó, lo sintió de nuevo. Ese frío, no tan intenso como aquella madrugada, pero presente. Abrió la puerta trasera con cuidado y no encontró nada. El asiento estaba vacío, pero había una ligera marca, como si alguien hubiera estado sentado ahí hacía apenas unos segundos. Esa noche ya no pudo dormir. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a escalar. Ya no eran solo sensaciones o detalles aislados, eran eventos que no podía ignorar. Una tarde, mientras llevaba a un pasajero, el aire dentro del coche bajó de temperatura de golpe. El cliente, sin saber nada de lo ocurrido días atrás, comentó en voz baja que sentía mucho frío en la parte de atrás. Mi tío no respondió, pero en el espejo alcanzó a ver cómo el pasajero miraba hacia el asiento vacío junto a él, como si percibiera algo más ahí. No dijo nada más durante todo el viaje. Esa fue la última vez que trabajó con normalidad. Decidió dejar de manejar por las noches. Luego dejó de manejar por completo. Pero eso no detuvo lo que ya había comenzado. Una semana después, ocurrió algo que terminó por romper cualquier intento de negación. Esa noche estaba en su casa, completamente solo. Había dejado el coche estacionado afuera, como siempre. Todo estaba en silencio, demasiado silencio, hasta que escuchó algo dentro de la casa. No fue un golpe, no fue algo que cayera. Fueron pasos, lentos, arrastrados, provenían de la sala. Se quedó inmóvil por unos segundos, intentando convencerse de que estaba imaginando cosas, pero los pasos continuaron, uno tras otro, despacio, como si quien fuera que caminaba no tuviera prisa. Se levantó con cuidado y salió del cuarto. La casa estaba oscura, pero suficiente para distinguir formas. Avanzó lentamente hasta la sala, y lo que vio lo dejó completamente paralizado. Había un rastro, tierra, oscura, húmeda. Comenzaba desde la puerta principal y se extendía hacia el interior de la casa, marcando un camino claro, como si alguien hubiera entrado caminando desde afuera. No eran muchas huellas, pero sí las suficientes para entender lo que significaban. Mi tío no siguió ese rastro, no se acercó más. Dio un paso atrás, luego otro, regresó a su cuarto y cerró la puerta. Esa noche no salió, no volvió a asomarse, no quiso confirmar lo que ya era evidente. A la mañana siguiente reunió el valor para revisar la casa. No había rastro de nada. La tierra había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Ese fue el momento en el que tomó la decisión definitiva. Tenía que deshacerse del coche. No quería conservar nada que estuviera relacionado con lo que había pasado. Publicó el vehículo y en pocos días consiguió a alguien interesado. El hombre llegó, revisó el exterior, el motor, todo parecía en orden. Se sentó en el asiento del conductor, ajustó los espejos y en un momento miró hacia la parte trasera. Se quedó en silencio, no por 1 o 2 segundos, sino más tiempo del normal. Luego se bajó lentamente y le preguntó algo que hizo que a mi tío se le helara la sangre. Le preguntó si siempre había alguien sentado atrás. Mi tío no supo qué responder. El hombre dijo que lo pensaría. Nunca volvió. Desde entonces, el coche sigue ahí, estacionado, sin usarse,
pero tampoco abandonado, porque mi tío dice que hay noches, especialmente cerca de las 3 de la mañana, en las que la alarma del coche se activa sola. Otras veces, las luces interiores se encienden sin razón, y en más de una ocasión, al asomarse por la ventana, ha visto algo dentro. Una silueta, sentada en el asiento trasero, inmóvil, como si estuviera esperando, como si el viaje no hubiera terminado. Pero lo que más lo perturbó ocurrió hace apenas unos días. Recibió una notificación en su celular. Era de la aplicación, una solicitud de viaje, a las 2:47 de la mañana. El punto de recogida era exactamente el mismo tramo de carretera. El destino, la misma casa, todo coincidía, excepto una cosa: el nombre del pasajero. Cuando abrió la solicitud, vio la fotografía. Era ella, la misma mujer, con el mismo vestido blanco, pero había algo diferente. Su expresión ya no parecía vacía, parecía consciente, y su vientre se veía más grande, mucho más grande, como si algo hubiera seguido creciendo. Mi tío no aceptó el viaje, apagó el teléfono, y desde ese día no ha vuelto a encender la aplicación. Dice que hay cosas que uno puede ignorar, pero no escapar de ellas, y que lo más aterrador de todo no es lo que vio esa noche, sino la certeza de que lo que subió a su coche nunca se bajó del todo. Y desde esa noche hay caminos que simplemente ya no vuelven a ser los mismos, porque no todo lo que sube a un vehículo es alguien que necesita llegar a su destino. Algunas cosas solo están buscando a quien llevarse. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, porque aquí no se trata de asustar, se trata de contar lo que muchos han vivido, pero pocos se atreven a decir. Y tú, si alguna vez manejas de noche y ves a alguien esperando al borde del camino, piénsalo 2 veces antes de detenerte. Terror dimensional.